Buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a este vivo. ¿Cómo están? Bueno, ya se empezaron muchos a sumar. Vamos a ir esperando que se vayan sumando. Me voy a poner los anteojos, si no, no veo nada. Bueno, un montón de... Hola a todos. Gracias a todos por estar acá. Vamos a hablar de un tema candente, ¿sí? Un tema importantísimo acerca de todo lo que apareció en medios de difusión, en redes, en diarios, en revistas. Algo muy importante, ¿sí? Gracias a todos. Vamos a esperar 2 minutos más que se empiecen a sumar. Ya somos muchos. Hola Doc, leí tu libro, me encantó. Bueno, me alegro mucho. Gente de Bolivia. Impresionante. Bueno, el tema que vamos a tratar, ¿me escuchan bien, no? Para estar absolutamente segura, me noté un montón de preguntas que me dejaron en el cuadradito que les dejé desde las historias para poder, además de todo lo que yo tengo ganas de decir, al final poder contestar las preguntas específicas que tienen ustedes. Vamos a hablar acerca de el boom que estalló durante este fin de semana como una droga para adelgazar, ¿sí? O la droga con la que adelgazaron tantas figuras de Hollywood que ahora se aprobó en Argentina. Me da mucha tristeza que sea presentada de esta manera como una droga para adelgazar. Y vamos a hablar acerca de cuál es la realidad, qué es de todo lo que se dijo, qué es verdad y qué no, qué es mito. Y antes de empezar, quiero hacer la diferencia de lo que es la ciencia y de lo que es la opinión, ¿sí? Un montón de personas pueden salir a brindar su opinión, si están a favor o si están en contra, o qué piensan con respecto a lo que son sus situaciones vitales o personales o sus concepciones personales, ¿sí? Pero las opiniones no son ciencia. La ciencia es algo que se constituye mediante métodos muy complejos. El método científico es algo que requiere mucho estudio, mucha ciencia, mucha experimentación. Y todo lo que tiene que ver como drogas o tratamientos que se aprueban para una determinada enfermedad tienen que pasar o atravesar periodos de experimentación, periodos de seguridad, periodos de eficacia y una vez que se ponen en marcha y se empiezan a utilizar, siguen periodos muy largos de farmacovigilancia donde están atentos a todo lo que pueda pasar, ¿sí? O sea que es importante que ustedes sepan que todo lo que yo voy a transmitir en este vivo no tiene que ver con mi opinión, ¿sí? Tiene que ver con lo que la ciencia demostró, lo que la literatura y la evidencia científica publicó. Y por supuesto hay un grado importante de la experiencia que cuando uno se dedica exclusivamente a tratar pacientes que viven con obesidad, te permite hablar con más soltura de determinados temas que tienen que ver con la experiencia, ¿sí? Pero no vamos a hablar de opiniones, sino que vamos a hablar de ciencia. Eso por un lado. El segundo punto del que quiero tratar y que quiero hablar para contextualizar todo lo que vamos a charlar en este vivo es la historia que nos condena, ¿sí? a los argentinos principalmente en 2 puntos. Uno, lo que pasaba en la antigüedad con el uso de drogas adelgazantes o drogas anorexígenas. Ustedes saben que hace muchos años atrás se utilizaron esos combos. Uno iba a médicos para adelgazar y se recetaban
formulados magistrales que tenían distintas mezclas, que mezclaban drogas anorexígenas que se pueden usar por muy poco tiempo, con laxantes, con diuréticos, con antidepresivos, con hormonas tiroides inclusive. Esto ha generado serios efectos adversos en muchas personas. Entonces, esto del uso de anfetaminas, el uso de anorexígenos, es lo que a mí me genera la paciencia para explicarles con tanta paciencia y amorosidad de qué se trata la nueva posibilidad de tratar a los... No nueva, por supuesto, se hace mucho tiempo, pero de que recién ahora los pacientes empiezan a escucharlo, la alternativa de tratar farmacológicamente a los pacientes que viven con obesidad. Que es una alternativa, no es una solución mágica, bajo ningún punto de vista, ¿sí? Ese es el primer punto como importante para contextualizar, es decir, esta historia que nos condena, y en base a esto también la historia que nos condena con respecto al estigma que existe sobre el exceso de peso, ¿sí? Durante mucho tiempo se consideró al sobrepeso y a la obesidad como una situación meramente estética y algo que se banaliza como si fuese un problema que tenga que ver nada más con que la gente come mucho y se mueve poco, ¿no? De alguna manera hasta culpabilizando a las personas que viven con esta situación. Esto es algo que es muy complejo porque escuché y vi atrocidades en el día de hoy, comentarios que realmente son muy agresivos, incluso en la televisión pueden dejar de comer y no tener la necesidad de usar un fármaco. Entonces eso tiene que ver con el estigma. Cuando uno ve a una persona que vive con obesidad y únicamente lo relaciona con que esa persona come mucho o se mueve poco, estamos en un problema. ¿Y por qué? Porque la obesidad es una enfermedad multicausal. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien, y no le voy a quitar por supuesto importancia a lo que nosotros llamamos los Big Two, los dos grandes problemas que tienen que ver con lo que ha pasado con la alimentación y sobre todo con la industrialización de los alimentos y con el entorno y con la conducta y todo lo que tiene que ver con el comer y todo lo que tiene que ver con el abuso del sedentarismo, la dificultad que tienen las personas para hacer ejercicio físico, no encontrar el tiempo, la inseguridad en las calles, la imposibilidad de cumplir con objetivos a corto plazo y la posible frustración. Si bien esos dos son dos de los grandes actores, existen un montón de otras causas que pueden contribuir a que una persona sufra o viva con exceso de peso. Existen causas genéticas, existen causas hormonales, es decir, otras enfermedades que se manifiestan con exceso de peso. Existen fármacos que provocan el exceso de peso. El ambiente es muy importante, la deuda de sueño es muy importante, el estrés. Por lo tanto, si bien no vamos a dejar de lado la importancia de la alimentación y del ejercicio físico, tenemos que incluir también un plano que es fundamental, que es el tema de las emociones o lo que les pasa a nuestros pacientes, lo que sienten. Porque es una enfermedad crónica, es una enfermedad multicausal, es una enfermedad recurrente, en la que influencia la casa en la que creciste, los genes que heredaste, el ambiente en el que te movés, las posibilidades o las alternativas económicas que tenés, las enfermedades concomitantes con las que podés venir, las otras posibilidades de tratamiento de esas enfermedades que pueden generar impacto en tu vida. Y por lo tanto, cuando hablamos de obesidad, ya no hablamos de obesidad, hablamos de obesidades. ¿Esto qué quiere decir? Que comprender un paciente con obesidad es muy complejo. No podemos pensar que un paciente con obesidad va a requerir el mismo tratamiento que el otro, ¿sí? Por otro lado, existe hace muchísimos años las sociedades científicas, de hecho existe la World Obesity y que nuclea a
a muchas profesionales y que hace muchos esfuerzos con la finalidad de poder difundir información y además de formar nuevos profesionales, porque ¿qué pasa? Esto se ha convertido, esto es la real pandemia de nuestro siglo. Y en nuestro país, todavía las cifras son desactualizadas, son prepandémicas. Sabemos que 6 de 10 personas viven con exceso de peso, incluyendo tanto el sobrepeso como la obesidad, ¿sí? Por lo tanto, considerar que todas esas personas, es decir, que 6 de 10 argentinos viven sin voluntad y que no tienen ganas y que lo que les pasa es su culpa, es una mirada muy simplista de una situación que es muy compleja. No es una cuestión de fuerza de voluntad, no hay magia en nada, ¿sí? Ni la dieta es mágica, ni hay un ejercicio físico que sea mágico, ni hay un alimento que sea mágico, ni hay un fármaco que sea mágico, ni hay una intervención quirúrgica que sea mágica. Nada existe que con una varita mágica nosotros podamos solucionarlo. Es una enfermedad muy, muy compleja. Ahora, ¿de qué se trata la obesidad? Es una enfermedad en la cual cuando se sobrepasa una determinada cantidad de tejido adiposo, esa cantidad de tejido adiposo, por encima de un determinado valor, se convierte en un órgano, ¿sí?, que nosotros le llamamos tejido adiposo, que tiene características disfuncionales. Para hablar claro, ¿qué significa? Que esa grasa empieza a tener funciones que complican todo el organismo. Una de las funciones más importantes es que genera factores de inflamación. Genera una reacción inflamatoria que va a influenciar en todo tu cuerpo. Va a generar influencias en el cerebro y por lo tanto tus conductas, en el corazón, en el hígado, en tu intestino, en tu comportamiento, en la posibilidad de tener un montón de enfermedades que se van a asociar a esto. Y también ese tejido adiposo es un órgano endocrino. ¿Qué significa esto? Que libera hormonas. Esas hormonas van a ir al cerebro y van a interactuar con el hipotálamo, generando respuestas en el hambre, en la saciedad y también en el gasto, ¿sí?, en el gasto metabólico de una persona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No es una enfermedad donde lo único que importa es la corpulencia, ¿sí? Cuando uno ve a una persona que vive con obesidad, sí, el exterior es una persona más corpulenta o más grandota de lo normal, pero el tratamiento es disminuir esa inflamación, actuar sobre el hambre y la saciedad y sobre todo lo que hablamos anteriormente, sobre la alimentación, sobre el ejercicio, sobre su ambiente, sobre sus emociones, sobre su sueño, sobre su manejo del estrés. Es decir, a una persona hay que tratarla de manera integral. No podemos solo enfocarnos en usar un fármaco o en poner un balón o en prescribir una dieta. Dicho esto, existen guías internacionales, existen las guías canadienses, existen, guías de distintos lugares del mundo que protocolarizan cómo se tratan a los pacientes que viven con obesidad y esas guías van interactuando y nos van permitiendo a los médicos que nos dedicamos específicamente a tratar pacientes que viven con esta patología a tener en nuestra cabeza como si fuese una manera de tratarlos. Pero esto no es como yo quiero distinto a como quiere otro especialista en obesidad, sino que esas guías han utilizado un índice que se llama índice de masa corporal, que es como si fuese una medida que usamos de comparación en el mundo entero para ponernos de acuerdo y para hablar de cuándo indicar un tratamiento. Todos sabemos que este índice de masa corporal, por supuesto, tiene un montón de limitaciones y que no siempre mide solo la masa grasa, por lo tanto siempre lo vamos a utilizar con el perímetro de cintura, con conocer al paciente mediante un hermoso interrogatorio, con conocer su conducta, con conocer su historia y también con el examen físico. De acuerdo a ese índice de masa corporal, nosotros vamos a indicar los tratamientos.
Siempre que exista exceso de peso en todos los pacientes, hay como si fuese un pilar, que es el primer escalón, que es fundamental y que sabemos que tiene que estar. Tiene 3 patas. Una es el plan alimentario. El plan alimentario no es hacer una dieta estricta, ¿sí? O una dieta restrictiva, sino que es un plan alimentario, primero, que se tiene que ajustar a las características y a las elecciones de ese paciente. Si ese paciente es vegetariano, si ese paciente hace alimentación basada en plantas, si ese paciente no le gusta consumir lácteos, es decir, que el paciente hace su elección y nosotros lo vamos acompañando en qué es lo más saludable y lo adecuamos a ese paciente, ¿sí? A sus horarios, a sus gustos, a sus alternativas económicas. No es que nosotros imponemos. La medicina, esto de lo que hablamos ahora, la medicina de precisión es encontrar para cada paciente lo que el paciente necesita, no lo que nosotros queremos que ese paciente haga. Encontrar ese cambio en la alimentación que sea lo más saludable para nuestros pacientes es lo que va a permitir que a largo plazo cualquier tratamiento que podamos anexar, un fármaco, una cirugía o una técnica de intervencionismo bariátrico, pueda ayudar a nuestro paciente, ¿sí? El segundo punto es el ejercicio físico, un ejercicio físico que sea posible para el paciente, porque si no los pacientes se frustran. No solo posible, sino también adaptados, porque tenemos distintas situaciones. Hay pacientes que con obesidades severas que no se levantan de la cama, hay pacientes que están todo el día en el sillón. Eso no quiere decir que no puedan hacer ejercicio físico, sino que pueden empezar con el kinesiólogo. El tratamiento en equipo acá es fundamental, ¿sí? Es importantísimo que exista un equipo interdisciplinario, multidisciplinario, transdisciplinario, donde el principal actor y el que maneja todo el equipo son las necesidades del paciente, ¿sí? Entonces, vamos a poder empezar, por ejemplo, en el tema de intentar que el paciente se mueva y que lo pueda ir cumpliendo, ¿sí? Eso es absolutamente fundamental. El tercer punto es el manejo de las emociones. Manejar la situación emocional del paciente y también tener en cuenta el comportamiento alimentario de ese paciente, porque muchas veces pasa que asociado al exceso de peso puede haber algún trastorno de la conducta alimentaria. Entonces es muy importante que si ese paciente, además de tener, por ejemplo, obesidad, tiene un trastorno por atracones, o si ese paciente, además de tener obesidad, tiene un trastorno de comedor nocturno, es importante hacer un manejo muy importante de lo que es la conducta o el comportamiento del paciente, ¿sí? Ahora existe la posibilidad de sumar la alternativa de un tratamiento farmacológico. ¿En quiénes? En los pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 27 con enfermedades asociadas. Ahora vamos a hablar de la nueva droga que se aprobó, pero estamos contextualizando para que ustedes puedan entender todo lo que se dijo hoy, que es muy complicado, y vamos a asociar fármacos si el paciente tiene un índice de masa corporal mayor a 27 con comorbilidades. ¿Qué significa esto? Que pueda tener el colesterol alto, que pueda tener la presión alta, que pueda tener la insulina alta, que pueda tener hígado graso, que pueda tener dolor lumbar crónico, que pueda tener infertilidad. Cualquier situación que está asociada a esa inflamación o esa situación generada por el exceso de grasa corporal. Y en todas las personas que tengan un índice de masa corporal mayor a 30. Hasta ahora en la Argentina tenemos 3 fármacos aprobados, ¿sí? Uno bastante viejito, que es el Orlistat, tenemos naltrexona bupropion y tenemos también liraglutide, que es un primo hermano o de la misma familia que lo que estamos hablando hoy, que es la aprobación de semaglutide como tratamiento para la obesidad. No estamos hablando de una droga para adelgazar, sino que estamos específicamente hablando de todas estas implicaciones que tiene la enfermedad. ¿Qué
¿Qué son los análogos del GLP-1? Tanto liraglutide como semaglutide son algo parecido a una hormona que nosotros liberamos en nuestro intestino, que se llama GLP-1. Esa hormona tiene muchas implicancias, ¿sí? Genera el enlentecimiento en el vaciado gástrico, actúa sobre la glucemia, actúa sobre la insulina y principalmente actúa en nuestro hipotálamo generando saciedad, y también actuando sobre el gasto. Por lo tanto, las personas que lo van a usar, lo que pasa con nuestro GLP-1 endógeno, con el que nosotros liberamos en el intestino, es que liberamos GLP-1, pero ese GLP-1 dura muy poquitito en sangre. Entonces, se ha logrado generar un análogo de este GLP-1 para poder tratar a los pacientes, ¿sí? Liraglutide, que es un fármaco que tenemos aprobado hace mucho tiempo para el tratamiento en obesidad y también para el tratamiento de diabetes, es de aplicación subcutánea de forma diaria. Semaglutide, a diferencia del liraglutide, es de aplicación semanal. ¿Por qué? Porque tiene una vida media mayor, entonces te lo aplicas una sola vez por semana, que esto mejora mucho la calidad de vida del paciente y tiene una potencia elevada, superior en descenso de peso con respecto a lo que pasa con liraglutide, ¿sí? Ahora, ¿es una medicación mágica? No, no es una medicación mágica. Nada funciona si el paciente no tiene en cuenta estas 3 pautas de las que hablamos hoy: los cambios en la alimentación, el ejercicio físico y la gestión de las emociones, ¿sí? Ahora, ¿todas las personas tienen indicación de este fármaco? No, este fármaco tiene que ser indicado precisamente de acuerdo a las cualidades de cada paciente, ¿sí? No es una vacuna, no es una droga que tenga que ver únicamente con el adelgazamiento, sino que es algo mucho más complejo y es un avance científico realmente increíble. Por encima de lo que es el uso de fármacos, tenemos las alternativas de usar técnicas de intervencionismo bariátrico, como puede ser la alternativa en el uso de los balones ahora, que al ser algo transitorio, que dura muy poco tiempo en una enfermedad crónica, es algo que puede ser una alternativa para algunos pacientes. Y por último tenemos la posibilidad de la cirugía bariátrica. Hablamos siempre de que el tratamiento es integral. Los tratamientos se combinan, los tratamientos son secuenciales, los tratamientos se indican como un traje a medida para cada uno de los pacientes de acuerdo a lo que ese paciente necesita y de acuerdo a su fenotipo. Ahora, se comunicó que se aprobó, si bien todavía no está en el boletín oficial de ANMAT, la medicación fue aprobada, ¿sí? Se aprobó el uso de semaglutide para el tratamiento de la obesidad. Nosotros ya tenemos disponible semaglutide en Argentina con el nombre comercial de Ozempic en dosis bajas que se utiliza para el tratamiento de diabetes. ¿Sí? Las dosis son 0,25, 0,5 y 1. Y la dosis para el tratamiento de obesidad son superiores, llegando a 2,4, y la droga se llama Wegovy. No es la misma, ¿sí? Ozempic es para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y Wegovy es para el tratamiento de la obesidad. Por eso muchos pacientes hoy comentaban en los comentarios o en las redes, decían: yo hace mucho tiempo que estoy usando semaglutide y no bajé mucho de peso. Tengan en cuenta que la dosis que se utiliza para la diabetes no es la dosis que se utiliza para el tratamiento de la obesidad. Por eso decimos que la droga se acaba de aprobar, pero todavía no se comercializa, y muchos dicen, sí, se comercializa. No, no se comercializa. Lo que se comercializa es el semaglutide para diabetes y vamos a esperar que llegue pronto. No tenemos la manera de saber si son 3 meses, 4 meses, si llegará en marzo o cuándo va a llegar, ¿sí? Esto estamos hablando de Ozempic y de Wegovy, que es esta nueva droga que es el semaglutide. ¿Queda claro? Bien. Por supuesto, ya hablamos mucho acerca de todo lo que tiene que ver con que no es una alternativa mágica, que los cambios conductuales son muy importantes.
el cambio en la alimentación, el cambio en el ejercicio físico, el cambio en el plano emocional, ¿sí? Bien, y quiero hacer otra aclaración específica sobre algunos comentarios que se han generado en relación al semaglutide y a la droga que ya tenemos aprobada para la diabetes acá en Argentina, que hubo muchos comentarios de la droga mágica genera gastroparesia. Esto es como si apareciese como que genera parálisis del estómago. Tienen que saber que no existen reportes. Una vez que esta droga se acaba de aprobar en Argentina, pero hace muchos años que se utilizan en otros países y que nosotros la venimos utilizando para, por ejemplo, para diabetes. Una vez que un paciente inicia el tratamiento, se inicia todo lo que es la farmacovigilancia. Por lo tanto, siempre que aparece algún efecto adverso, eso hay que reportarlo. Inclusive algunas drogas, como fueron la sibutramina o la lorcacerina, drogas que han sido aprobadas para el tratamiento de la obesidad, si aparece algún efecto adverso indeseado, ¿sí? O que puede poner en riesgo la salud de las personas, por supuesto la droga sale sale de circulación, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué pasó con la gastroparesia? La gastroparesia es algo que es la evolución natural de la diabetes a largo plazo, ¿sí? Es decir, han existido asociaciones, pero no es una asociación de causa. No es que esta droga cause la gastroparesia. Son drogas seguras y que generan una gran expectativa de vida, una gran reducción de posibilidades de complicaciones o de muerte cardiovasculares. Son drogas seguras y son drogas eficaces. Por supuesto, no son drogas mágicas, como lo dijimos recién, y tienen que ser indicadas por un profesional que realmente conozca acerca de cómo se indican, cómo es la titulación y demás. Vamos a hablar ahora un poquitito acerca de cuáles son las barreras para el tratamiento de la obesidad, porque estas drogas tienen un costo muy complejo, muy elevado, que no todo el mundo tiene acceso. Por lo tanto, cuando los médicos tenemos que buscar un tratamiento para la obesidad, tenemos un camino muy largo que recorrer con ese paciente. Lo primero es educarlo, contarle de qué se trata todo esto, tener una relación empática con ellos. Uy, ¿qué pasó? A ver si volvimos. A ver si volvimos, porque por un minutito se me cortó. ¿Estamos? Aymar se me contesta que sí, Silvi también, Claudia también, ahí está Lu, hay muchas médicas de mi equipo, muchas alumnas, muchas amigas, Silvia querida, pacientes. Bueno, es un placer para mí. Por supuesto, entiendo las barreras y las limitaciones que existen cuando uno habla de este tema. Una de las más importantes es la barrera conceptual, ¿no? Digamos, esto de que no todo el mundo comprende de qué se trata la obesidad. Por eso me parece que es importante cuando uno comienza una relación médico-paciente, acompañar al paciente en este cambio de paradigma, en todo lo que es el avance científico. Manejar esta enfermedad como una enfermedad crónica, ¿sí? Gracias, Pali. Gracias por las cosas lindas. Y no considerar que de inicio vamos a indicar un fármaco. Esto no es así, ¿sí? Es muy importante que entiendan que esto tiene una secuencia, que el paciente tiene que ir adhiriendo a un cambio que es muy importante y que es algo demasiado complejo como para simplificarlo y que cada paciente, yo siempre digo que es como confeccionarle un traje, como hacer un vestido de novia, somos como sastres, ¿sí? Cada paciente tiene sus tiempos, cada paciente tiene sus indicaciones y cada paciente va a tener un tratamiento que es distinto al otro. Pero lo que yo quiero explicarles es que la gente y las personas que viven con obesidad sufren mucho porque hicieron muchos tratamientos, porque les costó mucho,
porque no todos logran sostener un tratamiento a largo plazo, porque vienen de múltiples fracasos, porque además se sienten culpables por lo que les pasa, como si fuese algo que es autoprovocado. Y los médicos tenemos que acompañarlos no recetando un fármaco, no considerando que les estamos dando una droga para adelgazar, sino pensando en que vamos a mejorar su calidad de vida, no solo desde lo físico, sino desde su salud mental, de sus emociones. Así que tenemos que tener muy claro cómo vamos a acompañar a nuestros pacientes, y que tenemos que tener muy claro en que la información que circula es muy, muy compleja, muy confusa. Entonces es importante que si ustedes viven con exceso de peso, se dejen ayudar y que busquen profesionales que realmente están formados en el tema. Y una pauta muy importante es buscar profesionales que trabajen en equipo, ¿sí? Porque es importantísimo incluir a los profesionales de la salud mental, del ejercicio físico, las nutris, los nutris, los coach, la psicóloga, el psicólogo, el kinesiólogo, los profes de educación física, el hepatólogo, el cardiólogo, el nefrólogo, el médico clínico, el ginecólogo. Todos tenemos que hacer equipo para ayudar a las personas que viven con exceso de peso, ¿sí? Voy a empezar a contestar las preguntas. A ver, creo que de todo lo que tenía anotado no me olvidé nada. Sí, del concepto de cronicidad, creo que lo hablé, digamos, el tratamiento, en el caso de que se indique un fármaco, el tratamiento también es a largo plazo. ¿Qué pasa con la obesidad? Hablamos mucho acerca de lo que es el efecto rebote. En realidad, cualquier intervención que se haga sobre una enfermedad crónica, cuando la interrumpimos, reaparece. Vamos a usar el ejemplo de la hipertensión arterial. Supongamos que ustedes tienen presión alta y yo les indico un tratamiento. Si yo, por algún motivo, saco ese tratamiento, vuelve la presión arterial. Con la obesidad pasa algo muy parecido, pero estamos recién iniciando, nos queda muchísimo por conocer, nos queda muchísimo por estudiar, muchísimo por experimentar. Esto pareciera como que son muchas enfermedades con un solo nombre. De hecho, hasta el nombre tiene mal puesta, porque se debería llamar enfermedad crónica del tejido adiposo y no obesidad, ¿sí? Es una enfermedad muy compleja y vamos a tener que ir entendiendo que cada paciente tiene alguna alteración endocrina específica. Uno va a tener déficit de GLP-1, otro de amilina, otro de GIP, otro va a tener un problema en el volumen del estómago, otro va a tener algún problema en la parte de su salud mental o en algún fármaco que le dieron. Y nosotros lo que tenemos que hacer como médicos es interpretar a ese paciente y darle el tratamiento que ese paciente necesita. No hay un único tratamiento, no hay una única salida y cada paciente es único, ¿sí? Así que, bueno, voy a contestar preguntas, a ver si puedo ayudarlos. Silvia me pregunta, ¿esta droga es para disminuir el apetito? Bueno, como les dije, esta droga tiene un montón de funciones, hablando específicamente del semaglutide o en el caso específico de la familia de los análogos del GLP-1. Quiero aclarar que hay otra, la medicación de la que les hablé hace un ratito, que es el Saxenda o el liraglutide. Tiene la aprobación hace ya unos años en Argentina y se usa a partir de los 12 años. Esto quiere decir que está aprobado para el uso en pediatría y en adolescencia, que es algo muy importante para evitar la obesidad en el adulto. Jo nos pregunta si son inyectables. Sí, son inyectables de aplicación subcutánea. La diferencia es que el liraglutide se inyecta una vez por día y semaglutide se inyecta una vez por semana. ¿Cómo se puede ayudar a una hermana que no acepta ayudarse? Ay, qué pregunta tan linda. Gracias por hacerme esa pregunta. Mira, probablemente lo primero que tenés que hacer es entenderla, porque muchas veces se le pone responsabilidad individual a la persona que la padece, a la enfermedad, ¿no? Y las personas que viven con exceso de peso
son personas que durante muchísimo tiempo se han sentido como en el foco o en el ojo de la culpabilidad, ¿no? Como que ellos se lo autoprovocan, como que si querés perder peso o querés tratarlo, tenés que comer menos o tenés que moverte más. Entonces, esto del estigma es una barrera importante para el tratamiento. Creo que la podés ayudar empezándole a contar todas estas cosas que escuchás, que existen médicos que específicamente tratan esta patología, que no tiene que ver con la fuerza de voluntad, que no es su culpa, que existen tratamientos y que los tratamientos son a largo plazo y que tienen en cuenta todas las características emocionales de los pacientes como para que ella sienta que va a encontrarse con una contención amorosa y con un acompañamiento integral donde ella va a ser la protagonista y no su falta de fuerza de voluntad y no encontrarse únicamente con una dieta restrictiva que tenga que cumplir, ¿sí? Sino que es mucho más que eso. La eficacia del liraglutide versus semaglutide, muy buena pregunta. Hablamos de como si fuesen los fármacos de la primera generación, que son los fármacos que se iniciaron, naltrexona, bupropion, liraglutide, lograban un descenso de peso menor al 10%, un poquitito más también. Semaglutide casi potencia al doble, ¿sí? la eficacia, o sea que produce mayor pérdida de peso. De cualquier manera, hay pacientes que responden, hay pacientes que no responden, hay pacientes que son respondedores lentos, hay pacientes que son no respondedores. Como les dije, cada paciente es un mundo absolutamente distinto. Se me fue la pregunta. Bien, el tiempo con respecto al uso del tratamiento depende mucho de cada paciente. ¿En qué momento se indica? Bueno, hay muchos estudios que hablan acerca de cuál es la importancia y de cómo indicarlo, y que es muy importante también que el paciente primero entre en el cambio de hábitos, en la parte de la alimentación, en la parte del ejercicio, en la parte de tener en cuenta la parte de la gestión del estrés, de las emociones, del sueño, del ambiente, y nuevamente incorporar un fármaco. El fármaco nunca se utiliza como primera alternativa, siempre es una construcción. ¿Cómo hace una persona que no tiene para cubrir el tratamiento porque no hay ninguna gratis, sale en fortuna? Sí, Pichi, es real. Es una de las cosas que más me amarga de esto, que es el acceso, la imposibilidad en el acceso para cualquier persona. Necesitamos que en Argentina se apruebe a la obesidad como una enfermedad, que realmente se reconozca que existen todas estas multicausalidades sobre las que se produce la posibilidad del exceso de grasa corporal, sobre todo la grasa visceral, y la asociación con otras patologías y la obesidad como la mamá de la hipertensión, de la diabetes, del hígado graso, de las apneas del sueño, de las enfermedades cerebro y cardiovasculares, ¿sí? Reconocer que si tratamos a la obesidad vamos a poder disminuir mucho otras enfermedades que generan mucho costo, mucho gasto, y que logremos políticas públicas que generen el acceso para todos los pacientes, que eso es lo que más deseamos todos nosotros, ¿sí? Es mejor que el Naltreva, son cosas distintas, ¿sí? Naltrexona bupropion es una asociación de dos moléculas, de dos drogas distintas, de naltrexona y de bupropion. Hace unos años también que usamos naltrexona bupropion, pero ambas se utilizan hace muchísimo tiempo, desde 1982, 1983, uno para el tratamiento de la abstinencia al alcohol y a los opioides, otro para la cesación tabáquica y como tratamiento de la depresión mayor. Son dos drogas que combinadas actúan muy bien en aquellas personas con un comportamiento con exceso de peso y un comportamiento muy característico, ¿sí? Esas personas que tienen más atracón, que suelen picotear, actúa y funciona muy bien en los pacientes que toman alcohol, que fuman o que quieren dejar de fumar, ¿sí? Esa es la aplicación del naltrexona bupropion. En cambio,
Liraglutide y semaglutide funcionan mucho mejor en pacientes con enfermedad más metabólica, ¿sí? Aunque no hace falta que la tengan o que tengan un impacto metabólico severo, pero los pacientes que tengan alteración de la glucemia, de la insulina, funcionan. Y también ahora existen muchos estudios y estamos investigando mucho acerca de lo que es el comportamiento de los pacientes y de acuerdo a dónde está el problema, si el paciente come mucha cantidad o si el paciente picotea o si el paciente hace picotones, mezcla de atracones con picoteo, si el paciente hace picoteo, si el paciente en realidad tiene mucho hambre emocional, o todo eso que nos enfoca también, nos orienta para qué fármaco podemos prescribir. Por eso es tan importante no pensar que cualquier persona que tenga exceso de peso puede usar semaglutide o cualquier persona puede usar naltrexona bupropion, sino que el paciente va a ser respondedor en la medida de que uno haya indicado correctamente ese fármaco de acuerdo a cuáles son todas las alteraciones o todas las manifestaciones que ese paciente tiene, desde lo conductual, desde qué es esto que les decía del comportamiento, desde lo metabólico, si tiene alta la glucemia, si tiene alto el colesterol, si tiene hígado graso, si tiene diabetes, si tiene resistencia a la insulina, desde todo eso, si el paciente tiene depresión o tiene alteraciones del estado de ánimo, si es tabaquista, todo eso hace que uno se oriente a qué fármaco prescribir y eso es lo que realmente angustia tanto cuando aparece esto como una solución mágica, como que cualquiera puede ir a la farmacia y comprar un fármaco para unos kilitos. Tienen que pensar que eso no es así como lo dijimos en el inicio. ¿Qué pasa cuando dejas de tomarlo? Muy buena pregunta. Es lo que les decía recién. A no ser que el paciente haya realmente adherido mucho al cambio en la alimentación o en el ejercicio físico, que muchas veces pasa, estos son fármacos aprobados de uso crónico, ¿sí? Que a medida que vengan y vayan apareciendo muchas más alternativas farmacológicas, cada vez vamos a tener mejores oportunidades. Imagínense que si recién en el inicio pasamos de pincharnos todos los días a pincharnos una vez por semana, pronto, si Dios quiere, puede ser que esta medicación esté de forma oral y a medida que el tiempo pase, cada vez va a existir muchas más alternativas. Pero es importante que sepan que si es una enfermedad crónica, el tratamiento tiene que ser crónico o al menos lo suficientemente prolongado como para generar lo que nosotros llamamos set point del peso, que es como si fuese esa memoria a la que el cuerpo después intenta volver a ese equilibrio que intenta recuperar permanentemente. ¿Por qué hay obras sociales que tienen sistemas que no funcionan? No entiendo, como citos. Sí, yo lo sé, la verdad es que el tema, todo lo que tiene que ver con las complicaciones en las obras sociales, en la medicina prepaga y todo lo que tiene que ver con el acceso es algo que nos preocupa mucho a los médicos, que tampoco depende mucho de nosotros, llenamos papeles para que se los traten de cubrir, pero tiene que ver con lo que les decía recién del tratamiento de la obesidad como una enfermedad y esperemos que cada vez existan más alternativas terapéuticas y que cada vez exista más acceso a ellas, porque tenerlas y que la gente no las tenga disponible o no las pueda utilizar también es muy penoso. Bueno, ¿cuáles son las etapas que ustedes hacen cuando reciben un paciente? Ustedes, por ejemplo, forman equipo con kinesiología o profesionales de otras provincias. Sí, por supuesto, ¿sí? Hacemos equipo, tenemos nuestro equipo y también hacemos equipo con quien sea necesario y a veces armamos equipos para pacientes específicos para hacer esto, ¿no? Para lograr el tratamiento integral donde el protagonista es el paciente y se arma, si no sirve nuestro equipo por una cuestión de distancias, hoy con la alternativa de la telemedicina hay muchas alternativas terapéuticas para los pacientes. ¿Cuál es el costo aproximadamente de este fármaco en otros países? La verdad es que te la debo, no tengo ni idea, tiene un costo elevado
no sabemos con qué costo se va a comercializar en la Argentina. Tenemos que esperar que llegue y saber qué va a pasar con esto, ¿sí? Bueno, tengo un montón de preguntas, pero no sé si voy a llegar. Casi todas son del tema del costo, de la falta de accesibilidad. Si padeces hipotiroidismo, puedes usarlo absolutamente, siempre y cuando tengas un montón de otras indicaciones y se evalúe la situación, ¿sí? ¿Qué pasa con los efectos adversos? Es una muy buena pregunta. Los efectos adversos típicos tienen que ver con los efectos adversos gastrointestinales, ¿sí? Esos son los más comunes, las náuseas, los vómitos. Pueden aparecer constipación, con esto de que hablábamos de que enlentece el tránsito intestinal. También puede aparecer diarrea, es decir, la alteración pero son algo que se maneja muy bien y que es fácil de acompañar teniendo equipo y estando pendiente del paciente. Los resultados que mostraron los estudios son maravillosos. Donde se puede leer, está toda la información disponible en PubMed, en las bibliotecas médicas virtuales. Ustedes pueden bajar ahí todos los estudios de cada uno de los seguros, los estudios de eficacia y de seguridad de cada una de cada una de las drogas, como para que puedan leer cuánta información hay confiable, y realmente hay mucha información confiable y de mucha calidad. Bueno, se vuelven a repetir preguntas que ya contesté al principio, así que el vivo va a quedar grabado para que todos tengan acceso a poder escucharlo en algún otro momento. Voy a cerrar hablando de recordarles que la ciencia no es opinión, ni la opinión es ciencia. Busquen información científica avalada, ensayada, comprobada, controlada, segura, eficiente, eficaz, ¿sí? Todas estas drogas realmente han pasado por todos estos pasos tan importantes que se requiere para la aprobación de un fármaco en el resto del mundo. No es una droga de uso mágico. El cambio de hábitos y contemplar todas las posibles causas de la obesidad es fundamental para acompañarlo, tener en cuenta las emociones del paciente, acompañarlo como el verdadero protagonista, de una manera no estigmatizante, de una manera amorosa, en equipo, y encontrar el tratamiento para cada paciente que cada paciente necesita. Espero que les haya servido. Les voy a mandar un beso grande a todos, y si estuve tratando de contestar todas las preguntas que me hicieron por mensaje privado, así que bueno, acá estoy para todos ustedes, para difundir información clara, concreta y basada en la evidencia científica, que es lo más importante. La opinión me la reservo para el asado del domingo con mi familia. Lo que transmito acá es ciencia. Les mando un beso grande a todos, buena vida, y nos seguimos viendo por acá. Buenas noches para todos.